¿Qué tal? Sean bienvenidos este día. Yo soy su amigo Fernando Izquierdo y esta es su sección que se llama Palabras que dan vida. Hoy tenemos un tema interesante y vamos a hablar de la naturaleza espiritual y de la naturaleza humana. Estas dos naturalezas que muchas veces causan conflicto. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí, pues vamos a comenzar con el tema de hoy y vamos a tomar de la primera carta de los Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que vamos a leer y esto dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, pues acabamos de leer lo que nos dice este versículo de Corintios. Es algo importante porque está hablando de las dos naturalezas, una naturaleza natural y una naturaleza espiritual. Y quiero entrar en contexto de esto. La naturaleza humana tiene la capacidad y el intelecto para poder hacer las cosas, pero el Espíritu lo hace según su voluntad. Es aquí donde entramos en contradicción con el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. Tú como ministro de la iglesia, tú tienes horarios en la iglesia. Tú manejas tus horarios, vamos a suponer, nosotros manejamos un horario de 10 a 11 de la mañana, ¿no? Es un ejemplo. Pero el Espíritu Santo no se rige por las formas naturales y humanas. Y eso es lo que todavía no entendemos, porque pensamos que tenemos que ser ordenados en el orden natural de las cosas, o sea, en el orden humano, pero no entendemos que el orden de Dios no es el mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que vivir desordenados? No. Quiere decir que tienes que preparar las cosas, pero tienes que depender de Dios para ver en qué momento te toca subirte, en qué momento te toca bajarte, en qué momento tienes que parar o en qué momento tienes que seguir. El Espíritu Santo instruye en todas las cosas, en todo. Si tú quieres una iglesia que se mueva en el Espíritu del Señor, primero tienes que comenzar tú como ministro a moverte en el Espíritu, a tomar la iniciativa del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, si tú empiezas a las 10 y el Espíritu Santo te dice, quiero que te esperes aquí, pues te tienes que esperar. Vas a tener que preparar a la iglesia para que en lo que el Espíritu te habilita para que tú te subas, le permitas a los demás hablar o dar un testimonio o lo que sea necesario hacer hasta que el Espíritu Santo te habilite. El problema que tenemos es que tenemos horarios y formas naturales, pero no horarios y formas espirituales, porque no es lo mismo sujetarnos a Dios que sujetarnos a lo natural. Por lo regular nos sujetamos a lo natural, a los horarios y los tiempos naturales, pero los tiempos naturales y las formas naturales no son las formas de Dios. Y es aquí donde chocamos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios choca con los tiempos y las formas naturales que nosotros tenemos constantemente. Entonces, la forma espiritual correcta de movernos es bajo la instrucción del Espíritu Santo, preparando a la iglesia para que haya tiempos en lo que Dios dice en qué momento, a qué horas. Y cuando Dios diga sube, vas con toda la autoridad espiritual de Dios, porque Dios va a ir contigo y Dios va a hablar a través de ti y Dios tiene que hacer las cosas. Literalmente nosotros no tenemos que hacer nada, pero constantemente nos vemos nosotros haciendo las cosas, cuando Dios es el que tiene que hacer la obra. Dios es el Señor y Dios es el soberano, y a veces nos vemos queriendo someter al Espíritu Santo a nuestros horarios y a nuestras formas. ¿Acaso el hombre someterá a Dios? ¿No es el hombre el que se somete a Dios? Entonces, si nosotros queremos que el Espíritu Santo se someta a nuestros horarios, estamos cometiendo un error, porque el Espíritu Santo tiene sus formas.
El Espíritu ministra conforme a su voluntad. No es tu voluntad, no son tus tiempos, sino son tus formas. Si no entiendes que tienes que tener una relación en la cual tú ya estás consultando a Dios para decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor en el transcurso de la semana te va a decir, prepárate y ve haciendo esto. Ok, y cuando llegue el tiempo, Señor, vamos a subirnos, es momento de subirnos. Quizás el Espíritu Santo, si tienes una relación con Dios, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir, espera, aún no es tiempo, espera tu momento. Ok, Señor, y quizás en el momento que te toque a subir, el Espíritu te diga, no quiero que subas aún, espera mi tiempo, estoy preparando el terreno, estoy preparando la tierra, estoy santificando el lugar. El Señor está haciendo cosas. Y nosotros muchas veces queremos que el Espíritu Santo se sujete a lo que nosotros queremos y nosotros no nos sujetamos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, el primer error que estamos cometiendo como ministros muchas veces es que la voluntad de los hombres se instaure en un lugar donde el Espíritu Santo debe de tener el control total de las cosas. Esto es control del tiempo, control de las formas, control de todo. La iglesia no le pertenece a los hombres, le pertenece a Dios, es decir, al Espíritu Santo. Cuando entendamos y nos movamos en obediencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, las cosas van a cambiar. Porque cuando tú te empiezas a someter al Espíritu Santo, cuando tú empieces a hacer la voluntad de Dios, los cambios dentro de la iglesia, la liberación y la manifestación van a comenzar. Cuando tú seas instruido de Dios, vas a entender que todas las cosas son posibles para aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, no la voluntad natural. Porque nosotros como hombres tenemos la habilidad y el conocimiento de subirnos sin necesidad de que el Espíritu Santo venga con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, quizás en teología, escatología y en cualquier arte bíblica, pero no subimos instruidos por Dios. Subimos instruidos por el conocimiento y la habilidad natural que tenemos, pero no dejamos hablar a Dios. Hablamos nosotros la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo a través de ti debe de hablar su palabra. Entonces esa es la diferencia. Está lo natural y está lo espiritual. De la forma que tú te quieras mover, esto dependerá de ti. Pero si quieres ver verdaderamente la gloria de Dios, necesitas aprender a confiar en Dios, a confiar en los tiempos, a confiar en las formas y en la instrucción que Dios da. Porque Dios da sanación ahora. Dios da sanación hoy. Dios restaura hoy. Dios se manifiesta hoy. Y hasta que entendamos esto, hasta que nos entre en la cabeza que no nos podemos gobernar a nosotros mismos, podremos movernos en una libertad mayor, sujetos al Espíritu de Dios. Yo les dejo con este consejo. Cuiden su caminar con Dios y dejen que el Espíritu Santo los instruya y los dirija en todo momento, porque las cuestiones espirituales de la iglesia dependen y deben depender completamente del Espíritu Santo de Dios. Aprende a instruir a los demás y a hacerlos entender en que no podemos sujetar nosotros a un horario o a un tiempo al Espíritu Santo, sino que nosotros nos tenemos que sujetar a los tiempos y las formas en las cuales Dios quiere ministrar, liberar, sanar y restaurar. Cuando hagamos esto, nos vamos a estar moviendo en un ambiente diferente. Así que yo les mando bendiciones, cuídense mucho, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima cápsula. Bye.